Pues el presidente de la República dijo el fin de semana que el gobierno no es pelele, que la soberanía nacional está por encima de todo y ha hecho una serie de afirmaciones luego de que Estados Unidos y Canadá decidieran llamar a consultas y en su caso a un panel porque no les gusta la política eléctrica, porque consideran que hay un trato discriminatorio y el presidente eso lo confunde con la soberanía nacional. Ya incluso anda diciendo que va a dar su respuesta el 16 de septiembre. Sí, al estilo populista. Pero no sería más fácil, o bueno, no más fácil, no sería un camino más corto si el presidente considera que se está violando la soberanía, que se está faltando el respeto a los mexicanos, etcétera, etcétera, pues dar por terminado el Tratado de Libre Comercio? Querido Ildefonso Guajardo, diputado federal y exsecretario de Economía y experto, sin lugar a dudas, en tratados comerciales, ¿no sería más fácil decir que hay que terminar con el tratado porque hace todas las cosas que dice el presidente? No, no son malos consejos, mi querido. No, A ver, no, si dice que no están son violando la malos soberanía consejos. nacional, que es un No, engaño, que no a son los ver, a ver, peleles, a ver, a pues ver, a ver. eso es como para declararle la guerra a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? A ver, mi querido David, cuando traes un crecimiento de los precios de la canasta básica en 35% del primer semestre, cuando tus niveles de empleo no se han recuperado desde el año anterior que ya veníamos estancados en la crisis, cuando traes el tema de seguridad al cielo, o sea, los más altos niveles históricos en México. ¿Cuál es la receta tradicional para tomar refuerzos del punto de vista de posicionamiento? Lo hemos visto en muchos liderazgos en el transcurso de nuestra vida, tanto en México como en otros países latinoamericanos. Inventar una amenaza externa, ¿no? Ajá. Pues entonces entendámoslo dentro de ese contexto. O sea, yo creo que este posicionamiento para el 16 de septiembre O sea, es que lo que está buscando es, es ser como Lázaro Cárdenas, con la sí, expropiación petrolera. nada más que 80 años después, Ajá, en un contexto de geopolítica totalmente diferente y en un ajá. mundo con una integración distinta. Primero, pues me invitaste y ahora te aguantas, porque lo primero que voy a hacer es reposicionarme porque ya van 3 veces que me dicen vendepatrias y que entregué el petróleo. Bueno, entonces primero dame la oportunidad de decirte que un negociador Este programa es comercial, tuyo, querido amigo. dame la oportunidad de decirte que un negociador comercial va hasta el límite de respetar su constitucional y legal. Cuando nosotros hicimos la negociación, nuestro marco constitucional legal estaba determinado por la reforma energética del 2015. Una reforma con una visión para un México competitivo hacia el futuro, donde los monopolios de Estado no sigan siendo esas cajas de ineficiencia y de, sin duda, maximización de los beneficios de los trabajadores de esas empresas a costa del resto de los mexicanos, ¿no? Pero en ese sentido, creo yo que lo que tenemos que poner en perspectiva es justamente lo que ocurrió en el proceso de negociaciones. Nosotros empezamos la negociación el 17 de agosto del 2017, las que se tardaron en nombrar el representante comercial, el pleito con los demócratas. Enfrentamos a un Heiser con un discurso de apertura terrible, con las famosas píldoras venenosas de Trump, quería muerte súbita, quería que Estados Unidos hiciera la de los automóviles, que pasase por el arco de triunfo los temas de comercio internacional en materia de exportación de vegetales, quería impedir en temporada la exportación de productos frescos mexicanos, una bola de locuras que logramos controlar para preservar la competitividad y el futuro de la economía exportadora mexicana. En 18 iniciamos ya los temas más difíciles, duros. Empezamos a ver la salida de cómo llegar a la construcción automotriz. Y en julio hay una elección en México y gana un nuevo gobierno. Para un negociador que tenía más de un año casi un año trabajando, sabía que el nuevo Senado de la República tiene mayoría del partido que ganó la presidencia. La única manera que valga la pena el trabajo realizado es el nuevo gobierno
tome la estafeta del trabajo realizado. Y por eso aplaudimos la propuesta del señor presidente de nombrar a Jesús Seade como integrante y representante del gobierno de transición con el grupo negociador. El presidente del observador, afortunadamente Jesús, un experto en comercio, es muy entusiasta y no fue observador, fue parte del equipo de negociación, contribuyó con ideas para desatar algunos temas. Pero cuando llegamos al tema de la energía, en donde ya se ve desarrollado un capítulo que solo define la estrategia de integración energética de América del Norte como un esquema estratégico de fortaleza. No es el capítulo que regula, que pone los candados en el comportamiento de mercado en los estados de energía, son transversales. Jesús, un mensaje siendo es la visión del señor presidente diferente, que quisiéramos que consideren sacar todos los elementos, todos los candados, todos los compromisos en materia de energía. Eso puso una carta al negociador comercial norteamericano. Al día siguiente nos invitan a una reunión. Me imagino que el negociador inteligentemente quería testigos de esa reunión y dio su respuesta, una respuesta fuerte diciendo que por más diplomático que había yo sé escribir esta propuesta, eso no me quita su insulto, porque estás insultando a tu socio comercial. Le quieres dar un trato de socio de segunda. Hoy en día tienes compromisos con Europa y compromisos en el TPP que serían mejor trato que el que nos estás ofreciendo a nosotros. Esta negociación no puede ir al NAFTA de hace 24 años en materia de energía, sobre todo cuando tus leyes imperantes hoy hablan de un mercado abierto. Entonces, ahí había un impasse, el que refirió el señor presidente. Eso estuvo bajo mucha presión en el debate interno de México. Era evidente que había dos grupos, el grupo duro en materia energética y el grupo más conciliador, el canciller y Alfonso Romo. Y afortunadamente, en ese debate, yo creo que el señor presidente, como presidente en transición, llegó a la conclusión de que iniciar su periodo de gobierno con una crisis financiera creada por la ausencia de un acuerdo comercial que es fundamental para la economía mexicana no era la solución. Entonces, el embajador Seade pidió que se eliminara el capítulo de cooperación y en su sustitución meter dos ideas en una página. El petróleo es de los mexicanos, lo que siempre ha sido, inclusive en la reforma del 15 ese párrafo está en el nuevo término constitucional para la energía. Y el segundo párrafo es que México es soberano, cosa que siempre lo ha sido, y que tiene el derecho de cambiar sus leyes y su constitución como le plazca. Eso es cierto, pero no puede negar su responsabilidad de que si las cambia y afecta los términos del acuerdo adquirido, es sujeto a la responsabilidad de resarcir daños. Entonces, en resumen, sabíamos lo que firmábamos y un Senado mayoritariamente Morena lo aprobó. O sea, hoy, años a distancia, tengo realmente duda de que este tema tenga que ser por el cumplimiento o no cumplimiento de los compromisos adquiridos y llevarlo a un posicionamiento un día donde conmemoramos la independencia, pues no me suena, o sea, en Estados Unidos quien manda la carta del embajador aquí debemos de responder y así respondió correctamente la Secretaría de Economía. Sí. Se establecerán conversaciones. Me imagino que esta es una buena coyuntura para tomar un tema que es meramente técnico, donde un grupo de árbitros definirá si cumplimos o no cumplimos con los compromisos, pero como que también viene práctico, ¿no?, para construir una narrativa nacionalista que fue la que en un momento fue necesaria por las circunstancias hace 80 años. A ver, aquí hay varios puntos. Este tratado no se hubiera firmado por la parte mexicana si no hubiera estado de acuerdo el gobierno mexicano, bien representado, diría yo, por Jesús Seade. Y segundo, no se hubiera ratificado por un Congreso de mayoría de Morena. No, o sea, el gobierno no puede decir que hay una trampa o que hay un engaño. Conocían el acuerdo. Así es, y también está el testimonio de la conferencia de prensa del 27 de agosto en la Embajada de México cuando terminamos la negociación, donde en palabras del propio doctor Seade dice: el presidente en público y en privado ha dicho que no piensa cambiar el marco constitucional ni el marco legal sobre el que se regula la energía. Y además dice, buscamos cómo
mejorar la forma para que no sea tan de frentazo con el posicionamiento tradicional que ha tenido el presidente electo. Sí, o sea, no se pueden llamar engaño. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, ¿qué estimas tú que vaya a pasar? Ya traen de regreso a Jesús Seade, aunque yo tendría mis dudas si va a tener el apoyo, va a tener la infraestructura, va a tener lo mucho que se requiere el equipo por parte de la Secretaría de Economía. Mira, el tema es que esto no es una negociación. Esto fundamentalmente es primero cumplir con lo que el mismo tratado incorpora, que es el llamado a consultas antes de solicitar un panel de controversia, que hay que aclararlo. Es muy diferente al panel de controversia inversionista, que es en particular el Estado mexicano. Es un panel de controversia Estado de Estado, o sea, el gobierno norteamericano, el gobierno mexicano y el gobierno canadiense, el gobierno mexicano. La diferencia es importante porque las consecuencias del inversionista Estado son la reparación del daño económico, mientras en este caso las consecuencias son la imposición de aranceles de exportaciones mexicanas hasta por el monto de daño que estimen los expertos, los árbitros. Entonces esto lo paga el exportador mexicano. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues tenemos 30 días para que inicien las consultas, 75 también a partir del 20 de julio para que lleguen a una resolución de si hay acuerdo y evitar el panel arbitral. Pero por las declaraciones que hemos estado escuchando, pues la Secretaría de Energía ha dicho que no hay violación y el presidente ha dicho lo mismo y el canciller ya en eventos públicos ha dicho que hay que defender al presidente. Entonces, pues no le veo muchas posibilidades de que en el panel, las consultas claras. Entonces seguramente estaremos constituyendo el panel a mediados de octubre. ¿Estás ahí? ¿Y cuándo empezará a resolver el panel? Porque hay quienes calculan un año, 7 meses, 2 años, y otros que se resolverá en la siguiente administración. No. El panel inicia aproximadamente en octubre y tiene 6 meses para llegar a un resolutivo. Y una vez que llega un resolutivo, después de ver evidencia, testigos, etcétera, ya determina si sin duda hay razón de parte de los demandantes, le otorga al gobierno demandado de 5 días para que haga los cambios y evite las sanciones. Si en 45 días no hay esquemas remediales, entonces los países que demandan tienen derecho a imponer aranceles hasta por el valor del daño por la exportación mexicana. Y eso pudiera estar pasando en el contexto de un año aproximadamente. Un año aproximadamente todo el proceso. Así es. Ahora, lo que tú dices es porque yo me parecería totalmente ilógico, por más grande que sea la estimación de daño, que se va a afectar el 5% de tus exportaciones o el 10%, aunque sean productos muy sensibles con consecuencias muy serias, pues que te salgas y dejes de tomar ventaja del 90% de tus exportaciones, ¿no? O sea, no le veo lógica de anunciar un retiro del acuerdo cuando es un procedimiento normal. No. Yo lo que me refería, y lo hacía con tanto irónicamente, si oyes el discurso del presidente hay que declararle la guerra a Estados Unidos o por lo menos salirnos del acuerdo comercial. Si oyes los agravios que ha mostrado en la plaza y al secretario de Relaciones Exteriores diciendo tenemos que unirnos con el presidente para defender la soberanía nacional, pues entonces el acuerdo no tiene razón. Y si son primero los principios, pues entonces perdamos todo lo que nos da de bueno el acuerdo comercial. Pues yo creo que sería un grave error, porque a la inflación incontrolable, al problema de seguridad, a una serie de problemas también le vas a tener que cargar el desempleo generado y la falta de oportunidades en el sector exportador, que hasta hoy ha sido el único motor que ha estado ayudando a la economía mexicana. No, y habría que recordar que la firma del Tratado de Libre Comercio, uno de sus factores más importantes fue que ayudó a la contención de precios. Sin duda, o sea, la liberación ahora, en un mundo ahorita con inflación global, pues ayuda poco porque se transmite a través del comercio exterior, pero cerrarla tampoco es la solución, obviamente.
sí, que lo convierte en algo más grave. Querido Ildefonso, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Amigo, como siempre, un abrazo y gracias por la invitación.